Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una entrevista más. En esta ocasión estamos aquí con el chef Lalo Plasencia. Chef, ¿cómo está? Pues bien, te saludo desde 8.000 kilómetros de distancia, porque estoy en este momento en Jerez de la Frontera, entonces estamos como a 7 horas de diferencia, pero bien, la verdad es que vengo de Córdoba y ahora estoy aquí en Jerez, en la última parte del viaje que estoy haciendo ahora, después de muchos años de no regresar a España, casi 3 años de no estar por acá. Primero que nada, le agradezco mucho por tomarse el tiempo y dígame cómo estamos ya en una pandemia y cómo a usted le ha dado esta pandemia, si le ha dado algo positivo, algo negativo, ¿qué le ha dado esta pandemia? En realidad es un viaje que tenía ya pendiente desde el año pasado, obedece a una invitación de la Universidad de Cádiz, de la Facultad de Filosofía y Letras, de un máster que acaban de estrenar que se llama Máster ñam, en el que hablan de innovación y en la cultura de la gastronomía, en cultura en temas gastronómicos. No propiamente es cocina, sino es más bien hablar de cultura gastronómica desde diferentes ángulos. Entonces, la invitación surgió desde hace prácticamente un año y medio, pero pues por el tema de la pandemia justo se retrasó hasta ahora el viaje. Y yo soy el primer profesor invitado internacional que tiene el máster y aquí estoy. Las clases fueron la semana pasada y esta semana, bueno, estuve recorriendo tres lugares un poco más al centro de Andalucía para poder conocer las zonas de aceite de oliva, un poco visitar algunos cocineros que tenía muchas ganas de conocer también. Y ahora regreso aquí a Jerez porque tengo un par de entrevistas también en el diario, bueno, la televisión y en el diario. Entonces, pues un poco vacaciones pues no creas, yo sí estoy trabajando. Bueno, ya hablando muy bien acerca de lo que queremos conocerlo, primero que nada, ¿qué fue lo que hizo que se convirtiera en lo que ya es un chef profesional? ¿Qué fue que tomó esa decisión y que ahora lo es? Tú toma en cuenta que empecé a estudiar en el año 2000. En el año 2000 las cosas eran muy diferentes a las de hoy. Y mi carrera era muy larga, era una carrera de 5 años en la Universidad del Claustro de Sor Juana. La decisión que tomé fue básicamente tener una ilusión por estudiar algo que me permitiera profundizar en la cultura de diferentes lugares y en la propia. Lo interesante es que en aquel entonces pues la carrera tenía prácticamente 6, 7 años de haber nacido y todavía no sabíamos bien como qué resultados nuevos iba a dar y para dónde se iba a dirigir la carrera. Era relativamente nueva la carrera en la universidad. La decisión la tomé justo, creo que yo siempre he dicho que en la preparatoria es el momento menos idóneo para tomar la decisión más importante de tu vida, y creo que te enteras de tu vocación poco tiempo después de que ya estás dentro de estudiando una carrera. Te puedes equivocar y te puedes obviamente salir o reconsiderar los caminos, pero la verdad es que yo siempre tenía ganas de estudiar algo que tuviera que ver justo con cultura o con política. No estudié Derecho ni estudié Ciencias Políticas, y entonces estudié una carrera que me permitió como ver el mundo de manera distinta. Y he tenido como varias etapas a lo largo de estos 22 años de estar metido en este gremio. Cuando salí en 2005 estuve formando parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que me permitió tener justamente esa visión o complementarla con la idea de lo socioantropológico. Y después estuve involucradísimo en temas de investigación, no propiamente gastronómica, sino desde ambientes de investigación universitario más fuertes en la universidad, en mi universidad, siendo parte del consejo académico, estando dentro de un coloquio de investigación. Entonces eso me abrió como una vitrina mucho más grande de lo que yo pensé que era. Estuve en el periódico Reforma también 3 años prácticamente como reportero, en donde en ese momento se consiguió la nomenclatura de Patrimonio Intangible de la Humanidad para la cocina mexicana por parte de UNESCO. Entonces, en realidad, ser lo que soy hoy ha sido un camino complicado y complejo, porque la decisión que yo tomé en 2010, 2011, de dejar el ambiente laboral, digamos, trabajando para alguien, y convertirme en alguien que se dedicara de lleno a la investigación gastronómica, pues es que en ese momento en realidad el tema era muy poco visto, poco explorado. Se sabía que se tenía que hacer investigación, pero tampoco se sabía ni cómo, ni dónde, ni para quién, ni por qué. Entonces, pues ha sido 10 años a la fecha, o desde el 2010-11 a la fecha,
ya 12 años, pues una carrera que ha sido abrir oportunidades y visión de campo sobre lo que es hacer investigación y hacer cosas. Creo que hoy está mucho más consolidado el ambiente, creo que hoy tenemos una cantidad de cocineros y cocineras espectaculares en el país y la idea de investigación se está haciendo desde varios frentes y eso me da muchísimo gusto que haya ya una necesidad formalizada y una intención mucho más estructurada para hacer investigación y eso pues nos permite tener competitividad evidentemente, pero también el hecho de poder compartir más y mejor las maneras en que cada uno lo hace, ¿no? Entonces ha sido desde aquel entonces pues, un eterno estar abriendo campos y a veces llegar a playas vírgenes y no saber o saber que hay potencial, pero a veces invirtiendo en comenzar ese camino, ¿no? Entonces, pues yo me dedico a la investigación gastronómica, ¿vale? Mi carrera se basa en la investigación aplicada, de que yo construyo técnicas, investigo o me dedico a conocer el ambiente empírico en México, es decir, recorrerlo, estructurarlo con una metodología y poder construir técnicas específicas como el sexto sabor, que seguramente habrás visto esto o sabrás de qué hablo para efectos de la entrevista, ¿no? Yo me dedico a eso en realidad, me dedico a la formación de nuevos cocineros, me dedico a la formación de cocineros profesionales ya, me dedico a la capacitación en universidades, a la estructura de una metodología de investigación gastronómica para después impartirla o compartirla en otros sectores, pero mi principal función es estar justo conociendo el ambiente gastronómico culinario mexicano y luego estudiarlo para estructurar técnicas que puedan ser compartidas en un formato educativo. Ese es mi trabajo. Sigue México, el Centro de Innovación Gastronómica de México es una comunidad somos 7 personas, mi equipo de trabajo que está regado por todo el país y que nos dedicamos justamente a eso, a ir explorando desde diferentes ángulos la cocina mexicana y cada vez que nos reunimos tratamos de adelantar un montón en las líneas de innovación que tenemos abiertas. Entonces, pues los platos que producimos, y eso es cuando digamos que todo este trabajo académico, este trabajo teórico, que tenemos que hacer pruebas, se tienen que medir cosas y un montón de cosas más, antes de que salga a la luz, que es lo que se le llama I+D, es decir, investigación y desarrollo, antes de que salga a la luz un plato, un libro, un documento, una columna en una revista o en un periódico, o antes de que yo dé un curso sobre, ejemplo, el método Quiroga de carnitas, pasamos mucho tiempo estudiando y escribiendo esas técnicas que después compartimos. Entonces, los platos que yo hago casi siempre tienen este backup teórico y experimental de investigación y desarrollo que me permiten poner un plato que cada vez que yo sirvo algo hay una intención académica, intelectual, para poder pensar la cocina mexicana desde nuevos ángulos o comprender que hay otros caminos para hacer cocina mexicana tradicional también. Entonces, platos como los adobos que yo hago que sirven para entender la complejidad de la gastronomía mexicana y aplicarla justamente a diferentes, o entenderla, como uno de los elementos constructores de cocina, pues tienen muchísimos años de trabajo. Si yo pongo en tu mesa un mole, mi receta en realidad tiene 10 años de experimentación y de revisión del ambiente culinario tradicional en México y luego de experimentación alrededor de las técnicas justamente que queremos sobre el sexto sabor. Entonces, si yo te sirvo un plato, en realidad tiene muchos años de trabajo teórico atrás y tiene muchísimos, sobre todo, hipótesis que vamos comprobando a lo largo del tiempo y también tiene muchas intenciones para que esos platos sean una bandera, por así decirlo, de una intención para academizar la cocina mexicana. He visto su cuenta de Instagram y de lo que prepara no es casi nada que ver que veamos algunos tan común. De todo lo que prepara en Instagram, ¿cómo es que se basa de ello? ¿Cómo es que usted tiene esa idea de prepararlo? Tienes que comprender que al final hay dos cosas importantes. La investigación e innovación tarda mucho tiempo. Es decir, es un proceso largo, es un proceso que tiene que ver con mucha inversión de tiempo, esfuerzo y dinero. Y eso tarda en dar resultados. Y tarda en dar resultados porque normalmente hacemos, el camino que tenemos es un camino de exploración bastante largo y profundo y lo queremos sostener muy bien cada vez que decimos algo.
ejemplo, para poder llegar al Método Quiroga y poder ofrecer el primer curso en 2019, pasaron prácticamente 2 años y medio para poder liberar esa información. De 2019 a la fecha estamos ya dando cursos y tenemos ahora liberado, bueno, ya egresados del curso, 350 personas. Entonces, eso por un lado. Financiar eso proviene justo de lo que tú ves en el Instagram. La cuenta de Instagram, que seguro la habrás revisado solamente, a lo mejor someramente. Si te vas mucho más abajo y mucho más pasado justo a la pandemia, porque llevamos 2 años produciendo ese tipo de material, son videos que finalmente obedecen a una necesidad de aprovechar nuestra plataforma a favor de una marca específica. Puede ser US Meat, puede ser Carbonell, puede ser el US Beans, pueden ser diferentes marcas que se acercan a nosotros para producir material, videos o historias, o aprovechar nuestra plataforma, que llegamos ya a muchísimas personas. La comunidad que tenemos hoy en todas las redes sociales sumadas son aproximadamente 80,000 personas las que tenemos acumuladas en la comunidad, sumando todas las redes, insisto. Pero el impacto que tenemos real sobre todo en nuestro contenido es alrededor de, en Facebook, solamente en Facebook, en la página de Facebook, hemos alcanzado a llegar a 30 millones de personas en un mes. Entonces, sostenido estamos ahora por los 3, 4 millones de personas al mes en Facebook, y de ahí lo sumamos las otras que a lo mejor completan 5 millones de personas al mes en todas las redes sociales. Entonces, ese impacto que tenemos, porque hacemos las cosas bien, porque queremos un producto, en este caso un video o una historia o una fotografía, la queremos bien hecha, bien pensada, el impacto que tiene en el medio es alto. Entonces, las recetas que diseñamos para publicar con alguna marca, sponsoring o sponsoreada con alguna marca, nos permiten financiar el trabajo de investigación e innovación. Entonces, son dos cosas que parecen contrarias, y a lo mejor estoy hablando yo del sexto sabor, que es mi vida y eso es lo que me dedico, pero nos dedicamos también a financiarlo desde ese ángulo, desde las alianzas que tenemos con las marcas que nos permiten utilizar nuestras redes a favor de la difusión de la cocina. ¿Cuál es la ventaja con esos videos? Que no solamente están pensados para que sean unas recetas atractivas y ya. Si yo estoy poniendo, ejemplo, un papillot de salmón, o estoy poniendo por decirte recetas que no son mexicanas, o estoy poniendo un steak tartar, o estoy poniendo unos huevos fritos, o estoy haciendo un hummus. Todas esas cosas lo que nos permiten es mandar un mensaje de que las técnicas nos dedicamos a las técnicas, de que sabemos de técnicas de cocina, y de que saber de técnicas de cocina universal nos dan validez también para comprender el ambiente técnico de la cocina mexicana. Entonces, si tú, estudiante de gastronomía, o un profesional, o un ama de casa, o un aficionado o aficionada a la cocina, entran a ver la receta de Carbonell del steak tartar, o entran a ver la receta del hummus, la van a aprender. Está comprobada, está probada en cantidades, o sea, no engañamos, pues. No solamente son fotos bonitas o imágenes bonitas, sino hay un proceso técnico puntual, hay un discurso detrás de eso, que queremos aprovechar, que la pandemia nos permitió acercarnos a más marcas, y que nuestras plataformas le permitan mandar ese mensaje. Nosotros no vamos a mandar un mensaje mentiroso, o un mensaje de confusión, sino pensando en que solo la imagen prevalece, sino es más bien el fondo también de esa receta lo que te permitirá hacer este clic respecto a lo que me dedico yo, que es a la investigación y al desarrollo y la innovación. Entonces parece que son dos mundos como distintos, pero es que uno permite hacer que exista el otro, ¿no? Si mi capacidad de comunicación no lo hubiera yo trabajado desde hace muchos años, las marcas nunca se hubieran acercado a mí, y a lo mejor no pudiera yo pagar con ese libro del sexto sabor. ¿Sí me explico? Entonces es un círculo virtuoso, ¿no? Que hay que ser muy inteligente y muy paciente para poder aprovechar sus virtudes y no caer en la desesperación y en el error de que ya por tener una plataforma de redes sociales importante, te dediques a vender productos, a ser como una vitrina de una tienda, ¿no? Al contrario, cada vez más marcas han creído en nosotros, a grado tal que hemos introducido un par de productos al mercado desde el año pasado a la fecha, y que básicamente mucha gente ni se ha enterado que son anuncios. Y esa es la virtud que tenemos, que a las marcas les gusta, que es tremendamente orgánico, pero tiene el respaldo de mi carrera alrededor de las técnicas y la academia. Es decir, yo no voy a poner solamente una cara bonita, porque no la tengo además,
ni tampoco voy a poner una receta fastuosísima o voy a poner unas tomas de 4K tipo Netflix. Puede ser, pero lo que quiero es mandar un mensaje de que la receta está, que no importa quién la pague, la receta está probada para que la haga quien sea. Y eso es algo que nos da, nos confirma como personas dedicadas a la formación desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces, eso es, o sea, te encontrarás recetas de cocina mexicana, claro que te vas a encontrar, hay unas recetas de pipián increíbles, el adobo, los chiles secos, el trabajo de chiles secos, ahí está. Y eso es algo que, sumado, digamos, como a la revolvedora de comunicación que tenemos con los otros videos, nos permite llegarle a más gente también de manera más efectiva. Eso de que habló del sexto sabor, si no me equivoco, ¿podría platicarnos acerca de muy bien en qué consiste ello? Es un proyecto desde 2016 que tomó nombre, pero en realidad lo vengo trabajando prácticamente desde 2010, cuando empecé yo a hacer investigación ya de manera independiente. Prácticamente es un proyecto enorme, grande, muy grande, que llevamos trabajando desde ese entonces, desde 2016, que consiste en 3 grandes bloques. El primero es conocer de qué se trata la capsaicina, cómo funciona, de qué va el asunto de la capsaicina en los chiles secos. Esta es un agente, es un activo, es una sustancia que está dentro de todos los chiles que existen en el mundo, concretamente la variedad la familia genética Capsicum annum, que es la que tenemos en México y la cual somos originarios, porque nació ahí hace prácticamente 3.000 años, nació en México. Profundizamos cómo funciona en los chiles, cómo se desarrolla, por qué existe allá adentro, pero también hablamos o explicamos cómo funciona en la boca o cómo funciona en el proceso prácticamente, que es comer una salsa o comer algo picante o comer algo que tiene chiles dentro de su preparación. Ese es el primer gran bloque, entender qué es la capsaicina, de dónde viene, cómo se forma, cómo se separa en las partes de los chiles, cómo se degrada a lo largo del tiempo y de las cocciones o de la intervención del cocinero o cocinera, para poder entender que podríamos llegar a ser maestros de la capsaicina. Eso por un lado. Segundo gran bloque es un bloque de técnicas para trabajar los chiles secos. Es decir, te voy a enseñar los sistemas que normalmente se enseñan en el curso que doy yo del sexto sabor, que es las técnicas para limpiar un chile, separarlo en partes, asarlo correctamente, remojarlo correctamente y luego molerlo y aplicarlo en un adobo, y ahí continuar una estructura técnica para hasta llegar a construir moles. Esa es una parte fundamental, que son las técnicas que le hablan directamente al cocinero o cocinera contemporáneo para entender cómo utilizar este producto a favor de su cocina. Ni siquiera estoy hablando de un cocinero o cocinera mexicano, estoy hablando de alguien que se dedica a la cocina, es decir, en cualquier parte del mundo. Las mismas técnicas te servirán a ti que estás tú en México, pero lo pueden servir a alguien que está en China, en España o en India, o sea, da lo mismo, porque la técnica es el lenguaje universal de la cocina, así como las matemáticas son el lenguaje universal del universo, de todo el sistema o el entretejido de la física. Todo lo que existe se puede definir con matemáticas, pues la cocina es el lenguaje común para todos los que estamos en este planeta, son las técnicas. Entonces, ese es un punto fundamental. Y el tercer gran bloque, digamos, que es como un entreverado entre estos dos que te acabo de decir, es honrar a todo esto que tenemos en México, que es una cultura alrededor de los chiles. Entender de cómo se construyen, cómo pasa un chile fresco de un chile seco, que prácticamente nadie lo sabe en este país. Porque si te pregunto ahora cómo pasa un chile fresco, una chilaca, guajillo o apacilla, va a ser complicado que me expliques, porque nadie lo sabe, porque nadie puede explicarlo, porque parece que es como si nacieran en árbol. Eso por un lado, ¿no? O sea, sí nacen en un árbol, pero los chiles guajillo no crecen en fuente, ni tampoco crecen así tal cual en un árbol. Entonces, entender eso, entender que los chiles secos son la representación de una decisión mexicana, de una decisión de una mexicana o un mexicano que quiso hacer ese chile en su región. No es lo mismo el chile pasilla mije que el chile pasilla navideño en Puebla. No es lo mismo el chile seco veracruzano que un chile amachito o un chile seco yucateco, que es el chaguá. Es decir, o el costeño rojo al costeño amarillo. Esas cosas son
tenemos que entenderlas, pero esa columna vertebral es siempre honrar a las personas, las y los mexicanos que han estado durante siglos interviniendo esta planta, que es justamente el gran saborizador de la cocina mexicana. La cocina mexicana, sí, en efecto, está basada en el maíz, frijol, calabaza, pero quien saboriza todo lo que existe en el país son los chiles secos. Entonces, eso es una manera de honrar nuestro libro, nuestro proyecto, es una manera de honrar justamente a esas personas que pues, han pasado siglos y que creo que nos merecemos considerarnos como un sabor más allá del humano. Pues bueno, mira, a ver, considera que yo soy de Ciudad de México y me fui a vivir a Mérida y me peiné toda la península prácticamente un año para entender el asunto de la cochinita pibil, los enterrados. Luego de ahí me fui a vivir a Monterrey, 3 años. Fui director de una escuela en Monterrey y no estuve viajando tanto, pero sí al menos reconocer todo el noreste, eso es importante. De México me quedan solamente 7 estados que no conozco. Entonces creo que ya llevo una media bastante alta. De los lugares más impactantes en los que estaba en México, sin lugar a duda que es un lugar que me fascina, es Sonora. Sinaloa es un estado increíble que creo que necesitamos explorarlo más. Pero Sonora, la Bahía de San Carlos, la Bahía de Quino, todo eso me parece... Es uno de los grandes paraísos que para mí están ahí siempre en pendiente. Otra ciudad que me encanta es Tijuana, por ejemplo. Es una ciudad muy rara, pero me encanta. Es una ciudad fascinante. En México. En Estados Unidos, pues conozco Nueva York, conozco Houston, conozco Orlando, Los Ángeles. Unas por trabajo, otras por vacaciones de cuando era niño y otras porque tenía que visitarlo por un tema de compromiso laboral. Pero eso, de trabajo también he estado en Perú, en Chile, en Ecuador. Y fuera de ahí he estado ya de vacaciones de muy joven. Estuve en... España no estuve, pero estuve en Francia, Italia, Alemania y Suiza. Viviendo estuve 3 años aquí en España, en el puerto de Santa María, aquí a 10 kilómetros de aquí. Y pues prácticamente, pero antes de eso yo había ido a dar clases o a visitar o a hacer un temas de investigación o a dar conferencias en País Vasco, que es una zona que me encanta, que es el norte de España, toda la zona de Guipúzcoa y que es País Vasco, San Sebastián, Donostia, Bilbao, del norte las más importantes y todas las ciudades en medio, que es Guernica y así. Luego estuve dando clases también en un periodo, unos 2-3 días estuve en Gasma, que es en Valencia, en Castellón de la Plana. He dado clases en Madrid, en Valencia y aquí en Andalucía, bueno, pues he estado pues ya recorriendo bastante más ahora en este viaje. Pero pues sí, digo, a ver, creo que es que cada lugar tiene un encanto distinto. De los lugares que más me gustan en el mundo son justo ese Bahía de Quino o San Carlos en Sonora, que me parece brutal lo que pasó ahí. San Sebastián, Donostia, me parece increíble porque es uno de los lugares que más profundidad tiene gastronómicamente hablando. Pero ahora Córdoba y todo este asunto que yo venía a eso, justamente, entender cosas de aquí, me pareció una ciudad que tiene más que ver con nosotros de otras ciudades en Andalucía. Entonces, incluso a veces puede ser que más que Cádiz, tiene más que ver, nada más que no lo saben, porque es una ciudad que es muy vieja, muy, muy vieja. Entonces, pues digo, creo que yo me considero muy afortunado porque tengo la capacidad al menos de estar... Si a mí me sueltas en un pueblito perdido de Cristo en Chiapas, lo voy a disfrutar igual, no tengo problema, o sea, no hay ningún problema. Lo que sí es cierto es que hay lugares que te marcan mucho más, ¿no? Porque viví ahí, por la forma en la que vas, por la frecuencia en la que vas, o por las amistades que tienes, o por lo que significa a lo mejor en tu carrera, y que eso lo trasladas a tu trabajo y a tu vida cotidiana, y a lo mejor te vas compartiéndolo con otras personas, ¿no? Entonces, pues es que es difícil como escoger uno, porque de verdad, ahorita Jerez es una ciudad espectacular. Estoy al lado de bodegas de vinos de Jerez que tienen más años que México independiente, o sea, que fueron fundados a lo mejor en 1780 o en 1809, ¿no? Entonces,
esas cosas te van marcando y te van haciendo comprender quién eres y como mexicano qué representas para el país y para el mundo, ¿no? Entonces, eso, ¿sabes? No tengo como... Tengo mi lista, pero en realidad cambia frecuentemente porque también el estado de ánimo a mí me cambia, entonces hay veces que escoges, pero no es que sea el top inamovible, sino es que siempre vas como moviendo. Le pregunto, ¿hay algún platillo en especial que le fascine, que sea su favorito? ¿Cuál sería ese platillo? Comerlo, la barbacoa me fascina, es una de las cosas que más me gusta, la verdad la disfruto muchísimo. Pero es que la verdad es que me gustan mucho los callos, los callos a la madrileña o los callos tipo andaluz, que son la panza de res, pero cocinada lenta, que es tremendamente golosa, me fascina. Todo lo que tenga lengua me encanta. Y lo de lo que preparo también es de las cosas que más me gustan. De las cosas que más me gusta preparar es pescado, pero es de los que menos me gusta comer. Me gusta mucho, pero soy muy especialito para comer pescado. Yo, para comerlo, para prepararlo, me encanta. Me encanta preparar zarandeados, o en formato grande, ¿no? Sí, disfruto mucho esa cocina como de larga duración y me gusta comer y preparar vísceras. Con una lengua en almendrado, lengua en alcaparrado, lengua en adobo huasteco, me encanta, pero también lo preparo y me fascina hacerlo. Pero es que creo que hay veces que obligan, ¿no? O nos obligan como cocineros a pensar que tenemos que tener por ser mexicanos, tenemos que tener obligatoriamente favoritismo sobre lo mexicano. Y creo que cuando entiendes, por ejemplo, la conexión que hay entre la pancita o el menudo o el chip, ¿qué otro nombre tiene en México? El mondongo, que es muy mexicano, que ya lo conocemos, que son una panza de res cocinada en un caldo con un adobado y sazonado con chiles secos. Pero cuando entiendes la conexión que tiene con los callos aquí en España, amplías tu paladar, amplías tu perspectiva de vida, amplías tu perspectiva de hacer cocina, de entender tu país y sobre todo de saber, insisto, de dónde vienes y darle un juego mucho más amplio a lo que tú tienes en México a la mano. Y cuando preparas, te da también mayor capacidad para decidir cómo quieres esos platos, es decir, cómo quieres prepararlos, qué texturas, qué consistencias, qué colores, qué sabores, te da mayor margen. Entonces, a veces hace falta sí salir de donde estamos para entender de dónde venimos, pero también qué podemos hacer. Eso, lo de los callos creo que es muy puntual, porque además es un plato que aquí en España, sin la existencia del pimentón, no sería rojo. Y el pimentón es un hijo o un nieto proveniente de los Capsicum annuum. Entonces, si me explico cómo estamos conectados, parece que están muy lejanos, pero en realidad es una pancita reducida al máximo, en donde todo el colágeno se queda allá adentro. Es tan suave la carne y tanto colágeno expuesto que terminas con la boca totalmente pegajosa. Entonces, insisto, sin Capsicum annuum probablemente hubieran sido blancas, ¿no? Sin colorante rojo. Pero en México, sin callos o sin panza de res, pues nunca hubiéramos tenido pancita, teníamos chiles. No sé si me explico cuál es el juego que a mí me gusta jugar todo el tiempo, que es de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos comiendo como comemos. Y es muy divertido porque así no te enfrascas en nacionalismos obtusos, en visiones miopes de una cocina, sino más bien la ves como un fenómeno muy amplio que tiene que tener sus cánones, por así decirlo, pero que te abre la puerta a pensar muchas más cosas y te da libertad de cocinar, ¿no? Entonces, eso, o sea, igual como con los lugares, o sea, si me ponen en Sonora, en San Carlos, lo voy a disfrutar de la misma manera y con sus condiciones que si me ponen en la Bahía de Cádiz, ¿no? O sea, para mí el juego de estar parado en Veracruz y voltear a ver al otro lado del océano y decir, la otra pieza del rompecabezas de Veracruz está en Cádiz. El otro día que llegué y me fui yo a la bahía y dije, ahí está Veracruz, allá. Es sentirse igualmente conectado y más mexicano, pero del otro lado. Entonces,
Entonces, es divertido. Ha dado clases. ¿Qué es lo que más le ha marcado a usted hablando gastronómicamente? Los chiles, sin duda. Es decir, es un viaje que comencé hace muchos años y que hoy es el proyecto más importante, pero la otra es la exploración, por ejemplo, de las carnitas o la cochinita pibil y los enterrados. Esas son cosas que a mí me han marcado mucho y que finalmente, pero los chiles secos son una llave que al final tenemos en las manos y que creo que necesitamos un poquito adentrarnos más. Y esa es la propuesta del sexto sabor, o sea, es entenderlos como la llave con la cual podemos abrir cualquier puerta. Y eso es algo que me sigue dando trabajo y me sigue dando ilusión. ¿Alguna persona quien admire el por qué seguir adelante poco a poco? Hay una diferencia muy grande entre admirar e idealizar. Es decir, la admiración te permite referencia y te permite y le da respeto a la otra persona. Y genera una sensación no de guía, sino más bien como de referencia o faro, ¿no? No quiere decir que descartes otras influencias, al contrario, hay personas o grupos que pueden estar influyéndote momentáneamente o que tienen un periodo más corto de influencia. Entonces nunca se descarta, ni pones a nadie en una estatua o en un pedestal, pero tampoco descartas aquello que a lo mejor dura 3 días, ¿no? O una conversación en un tren, o no sé. Entonces, para mí, de las personas que más me ha marcado directa e indirectamente es Ferran Adrià. Eso para mí es como su trabajo y la proyección de lanzarse al vacío sin miedo es algo que me encanta. De ahí creo que lo que ha hecho Enrique Olvera me encanta, porque aparte es una persona que quiero mucho y aprecio mucho y admiro mucho, porque también se trata de valor y es algo que sigue dando frutos, ¿no? Pero es que en medio de todo eso, digamos, pues está gente como mi madre, como mis abuelas, están cocineras o cocineros que me han marcado a lo mejor por momentos, gente en México que admiro un montón, es como Atzin Santos, por ejemplo, de Limosneros, que me parece una mente muy brillante. Pero ahora acabo de conocer ya lo conocía, nos conocíamos en redes, pero no nos conocíamos físicamente, a Pedro Sánchez de Bagá, que parece un tipo tan lógico, sencillo, que no simples. O sea, me parece que hace platos que te hacen regresar la esperanza sobre la creatividad y la libertad, ¿no?, creativa. Paco Morales, que hace unas cosas increíbles con el tema histórico, estos recorridos sobre la influencia andalusí, todo este asunto que sucedió aquí en Andalucía, y luego aterrizarlo en plato, me parece que es el recorrido perfecto, anhelado por cualquiera, de estudio intenso en términos históricos, y luego puesto en un plato en efectos creativos absolutos, o sea, de creatividad total. Veamos un proyecto tremendamente integrado al espacio, en fin, eso me parece increíble. Y hay gente que de pronto conoces, que está detrás de una barra 14 horas al día y es igualmente admirable alguien que sigue sonriéndote, o al menos no te quiere aventar la cerveza en la cara y dice, oye, pues qué bien, ¿no? O un pescador que de pronto te trae algo salido de las bahías de Acapulco, ¿no? Entonces, sí, creo que yo nunca descarto la influencia de nadie. Insisto, la influencia puede durar media hora o toda la vida. Solo hay que ser inteligentes para entender qué le puedes dar y qué te ofreces a otra persona. Entonces, hay gente que está haciendo cosas increíbles en México, increíbles de verdad, que nunca se me habían ocurrido, o en el tiempo en el que se me ocurrieron, pues no podían ser porque no estábamos en disposición. Un trabajo que me parece admirable es el de Ricardo Muñoz, de hacer una recolección enciclopédica digamos, de lo que existe en México. Es un trabajo brutalmente admirable. Entonces, eso, te digo, o sea, son como, suenan como a desbandadas de influencia, pero no lo son. O sea, en realidad en medio estoy tratando de reconocer todo eso, gente anónima probablemente, o que no podría yo acordarme su nombre, o que sería muy inútil estar aquí
diciendo todos los nombres, porque no acabaría. Entonces la influencia es diaria, ¿no? Yo aprendo con lo que está haciendo mucha gente. Yo he visto platos en México ya que dan ganas, o sea, porque se los digo además, ¿no? Que tienen un camino tan bonito y tan lógico que de pronto, insisto, dan también ganas de aplaudir, reconocérselos, ¿no? Y están pasando cosas muy chulas en México que la verdad es que son admirables los cocineros que están y cocineras que están haciendo cosas hoy. Y pues da gusto porque tienes mucho más que aprender y más por compartir. Yo sé que ha trabajado con varios cocineros de lo que ha visto, pero si tuviera la oportunidad de colaborar o trabajar con algún chef que no le ha tocado conocer, ¿con quién le gustaría? Luis Escamilla, por ejemplo, de ahí que está en el Sofitel en Ciudad de México, me parece un tipo muy brillante. Digo, ahora traigo un poco borrados los nombres porque estoy más acá, pero sí, bueno, ahora conocí a Pedro, pero me encantaría hacer una cena con él o algo, servir algo con él, al lado de él. Es que no sé, o sea, porque con Atsin ya servimos una cena y la verdad es que fue una cosa muy bonita. No sé, de verdad, me agarras ahora como la pregunta es buena, pero no sé, o sea, no sé como con quién me gustaría. Ahora los conozco ya varios y al final el camino nos llevará a compartir otras cosas, pero sí, es que ahora no, como que no me salen los nombres. Siempre digo esa pregunta y siempre como que se quedan de que pensando muy bien con quién gusta colaborar, pero está bien su respuesta, no hay problema. Es una fuerte decisión, pero sí, o sea... Pues es que tampoco es carta Santa Claus, o sea, no es como... O bueno, puede sonar como una carta Santa Claus, pero es que al final... Mira, cuando tú estás haciendo ya, más allá de estudiar, que yo me dedico a estudiar también, pero pues bueno, al final es otra postura. Finalmente vas viendo a muchas personas que admiras y con las que puedes tener alguna comunicación y vas siendo más cercano. Insisto, no idealizas, ¿no?, tanto como pudiera parecer. El tema es que a lo mejor con unos compartes filosofía de vida, con otros compartes filosofía culinaria, con otros compartes chistes, con otros, o sea, entonces llega un punto en donde pues no es que parezca que no hay nadie, pero como no está idealizado, también es posible que se logre, nada más es cuestión de decidirlo, no sé si me explico, o sea, es como de decidirlo y ponerse un camino y ofrecer y proponer y estructurarlo y hacerlo realidad. Entonces eso, creo que es la única cosa que te da la madurez y los años, ¿no? Como un poquito de solidez para poder y como tener bien entendido cuál es la posible ruta para conseguir eso, ¿no? Esto sería todo por hoy. No le quito más su tiempo porque sé que allá es de noche y acá es nada que ver. Entonces, ¿algún comentario, algo que quiera agregar? Nada, agradecerte mucho, buenas preguntas. Lo importante siempre es compartir porque al final creo que acercarnos y un poquito estar más cerca de ustedes, de las nuevas generaciones. A mí me encanta porque al final mi mundo son las universidades, entonces sí es algo que es casi una obligación, tanto profesional como moral. Pero me da mucho gusto que las nuevas generaciones estén entendiendo que hay una labor enorme por hacer todavía y que no se la crean a la primera, que eso es algo importante, que yo no me quejo jamás de que las nuevas generaciones salgan a la luz o estén haciendo cosas, pero que busquen siempre un camino que los separe de otros, es decir, que busquen, no sé si su idea original, pero sí al menos que traten de no repetir discursos como si fuera un mantra. Hay veces que repetir el mantra te permite generar nuevos discursos, pero hay veces también que lo importante es que a lo mejor en ese mantra ir tratando de encontrar un camino diferente. Si es así, bienvenido la persona que quiera aportar a la gastronomía. Si no, tampoco se sientan desanimados, porque al final hay mucho por hacer en este ambiente
Y en esta profesión es muy amplia y necesitamos gente en todos lados, gente profesional. Nunca sacrificar también el profesionalismo. Nunca olvidar que estamos en una profesión que sirve a otros. O sea, somos servidores, somos gente que sirve a otras personas, que les sirve comida, que les sirve bebidas, que les da de comer, que les da placer, que busca la felicidad de la otra persona. No la felicidad de la foto en el Instagram, ni tampoco la necesidad de que te aplaudan egocéntrica o ególatramente, sino que la gastronomía, su principal función es hacer feliz a otros. Y eso es algo que de pronto se nos olvida mucho. Entonces, ojalá y lo tomen en cuenta. Insisto, primero, encuentren su voz a través de la repetición de esos mantras o discursos ajenos, pero también vayan cuestionando esos discursos ajenos para que encuentren su propia filosofía. Y luego no se les olvide que estar en este negocio es servir a otros. Bueno, por eso terminamos el día de hoy. Le agradezco nuevamente muchísimo por tomarse el tiempo y por tomar la invitación. Y pues nada, aquí la dejamos y esperemos vernos pronto, esperemos que hagamos otra cosa ahí y espero que usted esté disponible también. Así que muchísimas gracias y pues nos vemos en el siguiente video. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ti. Cuídense.